En mi cumpleaños, mi esposo y mis hijos me entregaron los papeles de divorcio y las notificaciones de desalojo. La casa, el negocio, la empresa, todo se había ido. Mi hija me miró con desprecio, llamándome patética mientras todos reían. Yo sonreí, firmé sin que me temblara la mano y me fui en silencio. En una semana, mi teléfono se iluminó con 42 llamadas desesperadas. El karma había llegado más rápido de lo esperado. Ella realmente cree que mañana le haremos una fiesta. La risa de Sofía se filtraba por la rejilla de ventilación desde el despacho de Eduardo en casa, justo debajo de nuestro dormitorio. Presioné mi oreja contra el metal. Papá, ¿estás seguro de que el abogado dijo que la notificación de desalojo es legal? Ahora era la voz de Nicolás. Hemos cubierto todo, respondió Eduardo. La transferencia del negocio, la escritura de la casa, los papeles de divorcio. Para mañana por la noche, tu madre no poseerá nada más que ese viejo Honda que se niega a vender. Me quedé inmóvil en el piso del dormitorio con las rodillas clavadas en la alfombra mientras mi familia discutía casualmente mi eliminación. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí. Si crees que la traición familiar merece consecuencias, por favor considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que otros encuentren estas historias importantes. Ahora, veamos qué descubrí. Mi mano se aferró al borde del marco de la cama, apretándolo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. A través de la rejilla, oí sillas raspando contra el piso del despacho de Eduardo. Papeles revoloteando. La voz de Nicolás se elevó de nuevo, clínica y distante, como probablemente sonaba en los tribunales. Los documentos de transferencia son sólidos. Los estructuré para que no pueda alegar coacción. Mientras firme voluntariamente, creyendo que es otra cosa, estaremos protegidos. ¿Y Patricia está lista para mudarse este fin de semana?, preguntó Sofía. Había un entusiasmo en su voz que me revolvió el estómago. Patricia López. El nombre había circulado en nuestro círculo social durante meses, una viuda reciente que había heredado el negocio de suministros de construcción de su esposo. Patricia entiende el cronograma, dijo Eduardo. Su voz tenía un calor que no me había dirigido en más de un año. Ya ha llevado algunas de sus cosas a la unidad de almacenamiento en el centro. Cateé hacia atrás desde la rejilla, moviéndome en silencio sobre la alfombra gruesa que yo misma había elegido por sus cualidades para amortiguar el sonido. Irónico que mi elección de decoración ahora me permitiera espiar mi propia ruina. Me puse de pie con piernas temblorosas y me acerqué a la ventana del dormitorio, mirando el jardín trasero donde habíamos criado a nuestros hijos. El columpio había desaparecido hace años, reemplazado por el taller de Eduardo, pero aún podía ver el fantasma de él en el parche de césped desgastado que nunca se recuperó del todo. La conversación abajo continuaba, pero ya había oído suficiente. Mi familia había planeado esto durante meses, mientras yo mantenía sus vidas en funcionamiento sin problemas. Solo esa mañana había revisado 5 contratos para la empresa de construcción, confirmado las entregas de materiales para la próxima semana y equilibrado las cuentas que Nicolás supuestamente manejaba. Caminé hacia el armario y bajé la pequeña maleta del estante superior, la que usaba para viajes de negocios de una noche. Mis manos se movieron automáticamente, doblando ropa, seleccionando artículos que databan de antes de mi matrimonio. El collar de perlas que mi madre me dio en mi graduación de secundaria. El reloj que me compré con mi primer sueldo. El álbum de fotos de la universidad, antes de que Eduardo existiera en mi mundo. Abajo, oí la puerta del despacho abrirse. Pasos dispersándose por la casa. El pesado andar de Eduardo se dirigía a la cocina. Los pasos más ligeros de Nicolás iban hacia la puerta principal, probablemente saliendo a su apartamento en el centro, el que yo había avalado cuando su crédito no era suficiente. Los tacones de Sofía resonaban hacia el garaje, donde estaba su BMW, el auto que le habíamos regalado por completar su maestría. Guardé la maleta de nuevo en el armario y bajé las escaleras con normalidad practicada. Eduardo estaba en el mostrador de la cocina, sirviendo café en su taza favorita, la que tenía una grieta fina que Nicolás le había dado años atrás. Levantó la vista cuando entré y por un momento vi un destello de algo. Culpa, anticipación. Pasó demasiado rápido para identificarlo. ¿Planes para la mañana?, pregunté, sacando mi propia taza del gabinete. Solo algo de papeleo en el despacho.
No me miró a los ojos. Mañana es un gran día. ¿Tu cumpleaños? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un arma cargada sobre la mesa. 60 años. Agregué crema a mi café, viéndola girar y desaparecer en la oscuridad. Supongo que vale la pena celebrarlo. Tenemos algo especial planeado. Su sonrisa no llegó a sus ojos. No lo había hecho en meses. Me di cuenta de que había dejado de notarlo. La mañana se extendió con su rutina habitual, pero todo se sentía diferente. Conduje hasta el almacén de nuestra empresa de construcción, donde Carlos me saludó con su expresión preocupada de siempre por las discrepancias en el inventario. 3 palés de piso de roble premium habían desaparecido del sistema. 2 envíos de mármol habían sido redirigidos sin autorización. Las cámaras de seguridad habían fallado misteriosamente en las noches exactas en que ocurrieron estos cambios. «Señora B», dijo Carlos bajando la voz, «algo no está bien aquí. No son accidentes ni fallos de software». Le di una palmada en el hombro a este hombre leal que había trabajado con nosotros desde el principio. «Lo sé, Carlos, no te preocupes. Solo documenta todo con cuidado». Él asintió, con confusión clara en su rostro. No entendía por qué no estaba más alterada. ¿Cómo podía explicarle que el piso robado era la menor de mis preocupaciones cuando toda mi vida estaba siendo desmantelada sistemáticamente por las personas en las que más confiaba? El resto del día pasó en una bruma surreal. Asistí a reuniones, firmé órdenes de compra y resolví problemas como si todo fuera normal. Pero debajo, mi mente corría, planeando, preparándome. Cada interacción con Nicolás se sentía como teatro. Él pasó por la oficina para discutir los problemas de software con el inventario, su rostro una máscara de preocupación profesional, mientras sabía que había orquestado toda la situación. Sofía llamó para confirmar la cena familiar del domingo, su voz brillante y falsa. «Celebraremos tu cumpleaños adecuadamente entonces, mamá. Solo la familia, como prefieres». Acepté, igualando su tono, ambas actuando en esta elaborada decepción. Esa tarde, me paré en la cocina preparando la cena mientras Eduardo trabajaba en su despacho abajo. A través de la rejilla, lo oí al teléfono, probablemente con Patricia, su voz baja e íntima. Mañana planeaban entregarme los papeles en lo que se suponía que era mi celebración de cumpleaños. Mañana verían cómo firmaba todo lo que había construido en 32 años. Pero esa noche me quedé en mi cocina cocinando la comida favorita de Eduardo por última vez, mis movimientos calmados y precisos. Ellos pensaban que yo era ajena, contenta en mi rutina, ciega a sus maquinaciones. Que lo pensaran. Mañana llegaría pronto y con él, sorpresas que nunca anticiparon. Mi teléfono estaba en el mostrador con 3 números ya programados esperando el aftermath de mañana. Margarita Vargas, contadora forense. Javier Aguilar, abogado corporativo. Detective Ricardo Morales, que aún tenía preguntas sobre la muerte de mi socio de negocios hace 8 años. Sonreí mientras servía la cena. Una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. Ellos creían que mañana era su final orquestado con cuidado. No tenían idea de que en realidad era solo el comienzo. La mañana llegó con Eduardo de pie junto a mi cama, sosteniendo una taza humeante de café y luciendo una expresión que no había visto desde la graduación de Nicolás en secundaria. Sus manos temblaron ligeramente al dejar la taza en mi mesita de noche, el líquido salpicando cerca del borde. «Feliz cumpleaños, cariño. Ponte tu vestido azul hoy, el de nuestra cena de aniversario del año pasado». Su voz llevaba una formalidad extraña, como si leyera de un guión mal memorizado. «Tenemos algo especial planeado para ti abajo». El vestido azul colgaba en el armario con la etiqueta aún puesta. Lo había comprado para nuestro aniversario, pero nunca llegamos a la cena. Eduardo había alegado una emergencia en la construcción esa noche, aunque más tarde vi el recibo de un restaurante del centro en su bolsillo. Mesa para 2. Me lo puse ahora, la tela de seda fresca contra mi piel, y noté cómo Eduardo me observaba desde la puerta, su pie golpeando el piso de madera en un ritmo nervioso que reconocí de 32 años de matrimonio. Bajar las escaleras se sintió diferente esa mañana. Las fotos familiares habituales a lo largo de la pared parecían observar mi descenso con ojos sabios. Abajo, la sala había sido reorganizada. Los muebles empujados contra las paredes, creando un espacio abierto en el centro,
donde nuestra mesa de café de caoba se erguía como un altar. La luz matutina entraba por las ventanas, iluminando una gruesa carpeta manila colocada precisamente en el centro. Nicolás estaba junto a la puerta principal, su postura ancha y bloqueando, vestido con su traje de tribunal a pesar de ser sábado. Su teléfono estaba fuera, sostenido en un ángulo que sugería grabación. Sofía se posicionó cerca del pasillo al garaje, su propio teléfono levantado, una pequeña sonrisa en sus labios. Formaban un triángulo con Eduardo en la cima y yo estaba en el centro, rodeada. «Por favor, siéntate, Adriana». Eduardo gesticuló hacia la silla que habían colocado frente a la mesa. No mi lugar habitual donde había tomado miles de cafés matutinos, sino una silla de cocina traída específicamente para esto. La madera se sentía fría a través del vestido de seda. Nicolás carraspeó y dio un paso adelante, su voz de abogado reemplazando cualquier rastro del hijo que solía llamarme por consejos durante la facultad de Derecho. «Mamá, necesitamos discutir algunos cambios en la estructura familiar y los arreglos comerciales. Lo que presentamos hoy es el resultado de una consideración cuidadosa y consulta legal». La carpeta se abrió bajo los dedos de Eduardo, revelando documentos marcados con pestañas amarillas que indicaban líneas de firma. Tantas pestañas. Una vida de pestañas. Nicolás continuó hablando, sus palabras fluyendo con precisión practicada, mientras yo observaba las manos de Eduardo temblar al extender los papeles sobre la superficie de la mesa. El primer documento es una solicitud de disolución de matrimonio. Los términos son generosos considerando las circunstancias. Los ojos de Nicolás nunca se encontraron con los míos, enfocados en un punto justo sobre mi cabeza. Recibirás tus pertenencias personales y el Honda. El segundo conjunto transfiere tu interés en el negocio de construcción a papá, reconociendo su rol como operador principal. El tercero renuncia a cualquier reclamo sobre esta propiedad, reconociendo que la hipoteca y las mejoras fueron financiadas principalmente por los esfuerzos de papá. Cada palabra aterrizaba con impacto calculado, pero fue Eduardo quien dio el golpe personal. Nos hemos distanciado, Adriana. Lo sabes. Esto es lo mejor para todos. Una oportunidad para nuevos capítulos. Su discurso memorizado flaqueó mientras gesticulaba vagamente hacia los papeles. Patricia López nos ha ayudado a navegar esta transición. Ella entiende el negocio, entiende lo que necesitamos hacia adelante. Sofía finalmente habló, su voz joven carrying una crueldad que debía haber sido ensayada para lograr tal entrega perfecta. Ya hemos movido tus cosas al garaje, mamá. Las cosas que son realmente tuyas, de todos modos. La mayoría fue comprada con el dinero de papá. Bajó ligeramente su teléfono para mirarme directamente. Todo está ordenado, etiquetado, listo para que lo lleves. El silencio que siguió se sintió vivo, respirando en el espacio entre nosotros. A través de la ventana delantera, capté movimiento. La señora Hernández de enfrente estaba en su jardín, fingiendo regar plantas que no necesitaban agua. Tomás Martínez, el vecino de al lado, había elegido ese momento para revisar su buzón por tercera vez esa mañana. Ellos sabían. Todo el barrio había sido informado o advertido o invitado a presenciar mi humillación. Eres patética, mamá. Las palabras de Sofía cortaron el silencio con precisión quirúrgica. ¿Realmente pensaste que te necesitábamos más? Papá construyó este negocio. Nicolás tiene la expertise legal. Yo tengo mi propia vida, mi propia carrera. ¿Qué contribuyes exactamente, aparte de ir por la vida todos los días como una especie de robot? La risa de Nicolás llegó rápida y aguda, un sonido que nunca había oído de él antes. La risa de Eduardo siguió, nerviosa y alta. La risa de un hombre que había cruzado una línea y no podía encontrar el camino de regreso. El sonido resonó en las paredes de la casa que había pasado 3 décadas creando, manteniendo y llenando con lo que pensé que era amor. Un movimiento desde la cocina captó mi atención. Marcos Vega entró en vista. El amigo de Nicolás de la Facultad de Derecho, que había asistido a docenas de cenas en esta misma mesa. Sostenía su maletín como un escudo, su expresión profesionalmente neutral. Estoy aquí como testigo, anunció innecesariamente, para verificar que todas las firmas se dan libremente y sin coacción. El bolígrafo apareció en la mano de Eduardo, caro y pesado,
el Mont Blanc que le había dado cuando consiguió nuestro primer contrato importante. Lo extendió hacia mí con la misma mano que había sostenido la mía durante los dolores de parto, durante el funeral de mi madre, durante celebraciones y fracasos y mañanas ordinarias de martes, que ahora se sentían como tesoros que nunca valoré adecuadamente. Tomé el bolígrafo. Su peso se sintió significativo, final. La habitación contuvo la respiración mientras tiré del primer documento hacia mí. Nicolás ajustó su posición ligeramente, asegurándose de que su teléfono capturara todo. Sofía hizo zoom con el suyo. La respiración de Eduardo se volvió audible en el silencio. Mi firma fluyó a través de la primera pestaña amarilla con facilidad practicada, luego la segunda, tercera, cada nombre escrito con la caligrafía cuidadosa que mi madre había insistido en que perfeccionara. Cuando las firmas significaban promesas y las promesas significaban algo. Firmé la casa donde mis hijos habían dado sus primeros pasos. Firmé el negocio que había ayudado a construir desde un solo camión y un sueño. Firmé 32 años de matrimonio con la misma mano firme que una vez había firmado nuestro certificado de boda. La firma final completada. Dejé el bolígrafo con un suave clic contra la superficie de caoba. Levanté la vista y encontré los ojos de cada uno por turno. Los de Nicolás tenían triunfo mezclado con algo más. Incertidumbre. El teléfono de Sofía bajó ligeramente mientras procesaba mi calma. Eduardo retrocedió como si yo pudiera explotar, rabiar, convertirme en la escena para la que aparentemente se habían preparado. Que sonreí. Una sonrisa real, del tipo que llegaba a mis ojos y transformaba mi rostro en algo que no habían visto en años. Paz. Los desconcertó más que cualquier grito. Gracias, dije suavemente, levantándome de la silla con gracia deliberada. Esto hace todo mucho más simple. Mi compostura constante duró exactamente hasta que cerré la puerta del Honda detrás de mí. El motor del viejo auto arrancó al tercer intento, como lo había hecho durante los últimos 15 años, y me alejé de mi vida anterior con nada más que 2 maletas y un silencio tan completo que se sentía como ahogarse. El hotel de estadía extendida estaba a 20 kilómetros de la casa, lo suficientemente lejos para que nadie de nuestro círculo social viera accidentalmente mi auto en el estacionamiento. El recepcionista apenas levantó la vista mientras contaba efectivo por una semana de estancia. La habitación 237 olía a desinfectante industrial y sueños rotos, pero tenía una puerta que cerraba con llave y una cama que no se compartía con un hombre que había planeado mi eliminación durante 6 meses. Dejé las maletas junto a la puerta y saqué mi teléfono, poniéndolo en modo avión antes de remover la tarjeta SIM por completo. Esperarían que llamara a alguien, a cualquiera, para rabiar, llorar y suplicar explicaciones. En cambio, desaparecería en el silencio que ellos habían creado. Pero primero, necesitaba información. Durante el viaje, había fotografiado mentalmente cada documento que había firmado. Ahora extendí las imágenes en mi teléfono sobre la cama, ampliando las que había capturado mientras fingía leer. El lenguaje legal de Nicolás era preciso pero arrogante. Había enterrado cláusulas en subsecciones, asumiendo que firmaría sin leer, como aparentemente hacía todo lo demás sin pensar. Una cláusula destacaba particularmente: un acuerdo de no competencia que me impedía trabajar en construcción dentro de un radio de 800 kilómetros. Inejecutable según la ley estatal, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Mi cuaderno se llenó rápidamente con columnas de información. Activos que conocían versus los que no. La cuenta comercial separada que había abierto 3 años atrás cuando empecé a notar discrepancias, ahora con 40.000 en honorarios legítimos de consultoría de proyectos secundarios que Eduardo había considerado demasiado pequeños para molestarse. La unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad donde guardaba las antigüedades de mi madre, aún a mi nombre de soltera. La red de proveedores que trataban directamente conmigo, saltándose los canales oficiales de la empresa. A medianoche exactamente, caminé al centro de negocios del hotel y usé su teléfono para hacer la primera llamada. Margarita Vargas contestó al segundo timbre, su voz alerta a pesar de la hora. Habíamos sido compañeras de habitación en la Universidad Estatal, ambas estudiando negocios cuando las mujeres aún eran rarezas en esas aulas.
Ella se había convertido en contadora forense, especializada en casos de divorcio, encontrando activos ocultos con la dedicación de un sabueso. Adriana, este número no es tuyo. Su voz se agudizó con preocupación. Necesito tu experiencia, Margarita. Confidencialmente. ¿Podemos vernos mañana? ¿Dónde y cuándo? Sin preguntas sobre por qué llamaba de un número desconocido a medianoche. Sin expresiones de sorpresa. Margarita había manejado suficientes divorcios feos para reconocer el sonido de una mujer en crisis. La segunda llamada requirió un manejo más delicado. Javier Aguilar había construido su práctica legal en litigios corporativos, pero 4 años atrás había ayudado a su hija Rebeca a escapar de un matrimonio abusivo escondiéndola en nuestra casa de huéspedes durante 3 semanas mientras Javier arreglaba órdenes de protección. Intentó pagarme, intentó expresar gratitud de maneras que importaban a hombres como él, pero simplemente le dije que algún día podría necesitar un favor. Javier, soy Adriana Beltrán. Estoy cobrando ese favor. Su pausa duró 3 segundos. Limpiaré mi agenda de la mañana. La entrada privada de mi oficina a las 7 en punto. La tercera llamada hizo que mis manos temblaran ligeramente. El detective Ricardo Morales había investigado la muerte de mi socio de negocios, Roberto López, 8 años atrás. Ataque al corazón a los 52. El forense lo había dictaminado, aunque Roberto acababa de pasar un examen físico completo el mes anterior. Su viuda, Patricia, había heredado sus acciones en nuestra competidora más grande. Luego las vendió 6 meses después por el triple de su valor, cuando la empresa recibió misteriosamente 3 contratos gubernamentales que Roberto había estado persiguiendo. Detective Morales, soy Adriana Beltrán. Tengo información sobre Roberto López que podría interesarle. Ese caso ha estado frío durante 8 años, señora Beltrán. No lo estará después de que escuche lo que he aprendido sobre el esposo anterior de Patricia López, el que murió 5 años antes de Roberto. El silencio se extendió lo suficiente para que me preguntara si había colgado. Luego, puede venir a la comisaría mañana por la tarde. Traiga todo lo que tenga. Al amanecer, mi teléfono había acumulado 17 llamadas perdidas a pesar de estar apagado. La computadora del centro de negocios del hotel mostró 53 correos en la nueva cuenta que había creado. Varios eran de Carlos, mi gerente de almacén, cada uno más urgente que el anterior. Lo llamé desde el teléfono del hotel, sabiendo que estaría en el almacén a las 5:30, como todos los días durante 12 años. Señora B, gracias a Dios. Todo se está volviendo loco aquí. El señor B apareció a las 4 esta mañana con esa mujer López. Me hizo cambiar todas las contraseñas de las computadoras. Dijo que usted estaba tomando una licencia médica. Su voz bajó. Ella estaba midiendo las oficinas, hablando de renovaciones. Carlos, necesito que hagas exactamente lo que te digan, pero también que documentes todo. Cada cambio, cada visitante, cada orden inusual o cancelación. ¿Puedes hacerlo sin ser obvio? Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Señora B, no lo olvido. Las siguientes 2 horas trajeron una inundación de información. 3 clientes importantes habían llamado directamente a Carlos, confundidos por correos de Nicolás anunciando reestructuraciones y aumentos de precios. 2 proveedores reportaron que los términos de pago habían sido cambiados unilateralmente de 30 a 90 días. El capataz del proyecto Andrade mencionó que materiales inferiores habían sido entregados esa mañana a pesar de las especificaciones que indicaban grado premium. Pero la información más valiosa vino de una fuente inesperada. Nancy Palma, quien dirigía la cafetería donde Eduardo se reunía con clientes, llamó a la línea principal del hotel pidiendo por mí específicamente. Alguien le había dicho que podría estar quedándome allí. Cariño, no sé qué está pasando en tu mundo, pero ese esposo tuyo ha estado reuniéndose con Patricia López todos los martes y jueves por la mañana durante los últimos 18 meses. Siempre en la mesa de la esquina, pensando que eran discretos. Hizo una pausa. Mi prima Linda trabaja en el tribunal. Patricia ha estado allí 3 veces en el último mes presentando papeles. Y aquí está la parte interesante. Presentó los mismos tipos de documentos antes de que su segundo esposo muriera. Linda lo recuerda porque parecía extraño en ese momento, arreglando todo meses antes de su repentino ataque al corazón. Las piezas formaban un patrón tan claro que me pregunté cómo lo había pasado por alto.
Eduardo no se había enamorado de una mujer más joven ni se había aburrido de nuestro matrimonio. Había sido seleccionado, preparado y ahora posicionado para algo mucho peor que un divorcio. Patricia López no solo robaba negocios, eliminaba a sus dueños después de asegurar el control. Hice una llamada final esa mañana, esta vez a Sara Martínez, quien dirigía la firma de investigación privada que Javier había recomendado para asuntos comerciales. Su tarifa era cara, pero valía la pena, especialmente cuando mencioné el nombre de Patricia López. Esa mujer tiene una reputación, dijo Sara con cuidado. Necesitaré un anticipo, pero puedo tener un fondo preliminar para mañana. Advertencia justa, sin embargo. Si la mitad de lo que he oído es cierto, no estás lidiando con una simple situación de divorcio. Estás lidiando con alguien que juega en serio, permanentemente. La habitación del hotel se había transformado de un refugio en un centro de mando. Documentos extendidos sobre la cama. Laptop abierta en cuentas comerciales que ellos no conocían. Números de teléfono para aliados que me ayudarían a navegar el desastre que mi familia había desatado. Pensaban que habían ganado. Pensaban que me derrumbaría en la nada mientras celebraban su libertad. No tenían idea de lo que realmente habían hecho. Me habían liberado a mí también. Margarita Vargas llegó a la habitación del hotel a las 7 de la mañana siguiente llevando 2 laptops y una caja de archivos que hizo gemir el escritorio al colocarlos. Su expresión pasó de preocupación profesional a alarma genuina cuando vio los documentos que había fotografiado extendidos sobre la cama, cada uno marcado con notas adhesivas detallando cláusulas ocultas e implicaciones. 3 años, dijo después de 90 minutos de análisis, sus dedos volando sobre las teclas de la calculadora. Han estado sangrando la empresa durante 3 años. Adriana, los patrones son claros una vez que sabes qué buscar. Sacó hojas de cálculo en su laptop. Los números formaban una historia de robo sistemático, fondos desviados a través de pagos a proveedores falsos, gastos legítimos inflados en un 30% con el exceso routed a cuentas en las Islas Caimán, materiales de construcción comprados pero nunca entregados, sus costos amortizados como pérdidas. El total me revolvió el estómago. 1.2 millones robados metódicamente mientras yo me enfocaba en las operaciones diarias. La firma digital de Nicolás aparece en cada documento fraudulento. Margarita continuó, destacando transacciones específicas. Usó la credibilidad de su firma legal para autorizar transferencias que nunca pasarían una auditoría real. Y aquí, mira esto. Señaló una serie de ventas de equipo de 6 meses atrás. Tu hija vendió 3 excavadoras en una grúa a través de un tercero. El equipo se fue por la mitad de su valor de mercado. Y el comprador era una empresa fantasma que se remonta a una galería de arte. Su galería, la galería que Sofía había abierto el año pasado, la que habíamos celebrado con champán y fotos orgullosas de padres. Cada inauguración, cada exhibición, financiada por equipo robado de la empresa que su abuelo había empezado con sus propias manos y un solo camión. El descubrimiento más condenatorio de Margarita vino de cruzar fechas. El nombre de Patricia López aparece en tarjetas de firma para tus cuentas comerciales 2 semanas antes de tu cumpleaños, antes de que se presentaran los papeles de divorcio. Estaban tan confiados de que firmarías que ya habían empezado el proceso de transferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Necesito hablar en persona. Urgente. Lo encontré en un diner a 8 kilómetros del almacén, eligiendo una mesa donde pudiera vigilar la puerta. Carlos llegó luciendo demacrado, deslizándose en el asiento frente a mí con movimientos que sugerían que había estado mirando por encima del hombro. Señora B. Me quedé hasta tarde anoche fingiendo hacer inventario. Alrededor de las 9, su esposo apareció con esa mujer López. No sabían que yo estaba en el área de almacenamiento superior. Sacó su teléfono, deslizando a una aplicación de grabación de voz. Grabé esto. El audio estaba amortiguado, pero lo suficientemente claro. La voz de Eduardo. Una vez que el divorcio se finalice, podemos empezar a liquidar activos más agresivamente. Luego Patricia, su tono frío y comercial. El cronograma es crítico. Necesitamos que ella sea completamente removida de cualquier posición de toma de decisiones. Si intenta interferir, lo manejaremos. He manejado obstáculos antes. Hay más, susurró Carlos. Revisé el sistema de seguridad esta mañana.
Alguien borró footage de 3 noches específicas en el último mes, pero no sabían del drive de respaldo que instalé en el techo. Lo tengo todo. El footage que había salvado en un pendrive mostraba a Eduardo y Patricia fotografiando listas de inventario, contratos de clientes y acuerdos con proveedores. En un frame, Patricia estaba al teléfono mientras señalaba nuestra base de datos de clientes en la pantalla de la computadora. El timestamp mostraba las 2:47 de la mañana, 3 semanas antes de mi cumpleaños. Han estado planeando destripar la empresa y venderla pieza por pieza, dijo Carlos. La oí mencionar compradores de Phoenix que toman los contratos, pero no a los empleados. Todos serían despedidos. La llamada del detective Morales llegó mientras conducía de vuelta al hotel. ¿Puede venir a la comisaría ahora? Lo que encontré, necesitamos discutirlo inmediatamente. Su oficina no había cambiado en 8 años, aún abarrotada de archivos de casos y tazas de café que parecían experimentos científicos. Pero su expresión era diferente, más aguda, más enfocada que cuando investigó la muerte de Roberto. El primer esposo de Patricia López murió de un ataque al corazón a los 48. Su segundo, Roberto, a los 52. Ambos fueron cremados en 48 horas, lo cual es inusual, pero no ilegal. Pero aquí está lo que pasamos por alto. Extendió fotos sobre su escritorio. Ambos hombres aumentaron sus pólizas de seguro de vida 6 meses antes de sus muertes. Ambos nombraron a Patricia como beneficiaria y ambos tuvieron los mismos síntomas en sus semanas finales: fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho, signos clásicos de envenenamiento por digitalis que imita síntomas de ataque al corazón. Sacó otro documento en su computadora. Tu esposo aumentó su póliza de seguro de vida el mes pasado. 2 millones. Patricia López está listada como beneficiaria secundaria después de ti, pero una vez que el divorcio se finalice, se convierte en primaria. Lo terminé yo. Mi especialista en textos recuperó mensajes borrados de un teléfono que Patricia pensó que había destruido. Ella y tu esposo discutieron soluciones permanentes y ajustes de cronograma respecto a alguien a quien se refieren como el obstáculo. Dado el contexto, creemos que eres tú. La habitación se sintió más pequeña de repente. Las implicaciones aplastantes. Esto no era solo sobre dinero o negocios. Patricia había escalado de asesinato financiero al real, y Eduardo era o cómplice o el próximo en su lista. Mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Era Miguel Andrade, cuyo desarrollo de viviendas representaba el 40% de los contratos actuales de nuestra empresa. Adriana, te llamo directamente porque algo no está bien. Nicolás faltó a nuestra reunión ayer. Luego envió materiales inferiores a mi sitio que ni siquiera se acercaban a las especificaciones. Mi capataz tuvo que rechazar la entrega. La madera subestándar podría haber causado un fallo catastrófico. Su voz se endureció. También oí que ya no estás con la empresa, ¿es cierto? Es complicado, Miguel. Entonces descomplícalo. Contraté tu empresa por tu reputación de calidad. Si estás empezando algo nuevo, quiero entrar. El contrato puede transferirse si se cumplen los términos. 2 clientes más llamaron en la hora siguiente con preocupaciones similares. La incompetencia de Nicolás estaba destruyendo relaciones que yo había construido durante 20 años. La sustitución de materiales de Sofía había causado un colapso menor en un sitio de trabajo. Afortunadamente sin lesiones, pero los problemas de responsabilidad estaban aumentando. Para la tarde, tenía 3 cajas de archivos con evidencia. Fraude financiero, conspiración para cometer asesinato, sabotaje corporativo y suficiente documentación para destruir las vidas de todos los que se habían reído de mi humillación apenas 48 horas atrás. Margarita había rastreado las cuentas offshore. Morales había construido un caso que desencadenaría una investigación federal. Carlos había salvado footage que probaría premeditación. El informe preliminar de Sara Martínez sobre Patricia incluía 2 muertes sospechosas más en diferentes estados. La mujer que había salido de su casa con nada más que recuerdos se había transformado en algo más. Habían pensado que se deshacían de una esposa y madre agotada. En cambio, habían creado su peor pesadilla. Una mujer sin nada que perder y todo por probar. Las cajas de archivos se quedaron en mi habitación de hotel como armas cargadas esperando ser disparadas, pero me forcé a esperar.
El timing determinaría si mi evidencia los destruía o solo lo sería lo suficiente para contraatacar. Cada mañana traía nuevos reportes de Carlos que confirmaban lo que ya sabía. Sin mí, la empresa se devoraba a sí misma. La grúa Henderson se descompuso de nuevo hoy. Carlos me informó durante nuestra llamada del martes por la mañana. Nicolás se negó a autorizar los costos de reparación. Dijo que usáramos la de respaldo. No sabe que vendimos la grúa de respaldo hace 6 meses. Sofía manejó esa transacción ella misma. El operador tuvo que abandonar el sitio Mitchell. A través de la ventana del hotel observé la lluvia rayar el vidrio mientras Carlos detallaba la cascada de fallos. El sistema de facturación automatizado se había colapsado porque Nicolás olvidó renovar la licencia del software. 3 subcontratistas abandonaron sitios después de que los pagos se retrasaran más de 90 días. El seguro de responsabilidad civil estaba a punto de vencer en una semana porque Sofía había usado los pagos de primas para cubrir el alquiler de su galería. Documenté todo en un diario de cuero, cada fallo meticulosamente registrado con fechas, horas y consecuencias. La toma de notas metódica me daba algo en qué enfocarme además del agujero en mi pecho, donde mi familia solía vivir. 32 años de matrimonio reducidos a ítems de evidencia. 2 hijos que había criado convertidos en coconspiradores en mi eliminación. El golpe en mi puerta a las 3 de esa tarde fue suave pero persistente. A través de la mirilla vi a Rebeca Torres, mi mentora de 20 años atrás cuando entré por primera vez en la industria de la construcción. Estaba en el pasillo con un abrigo empapado por la lluvia y una expresión de preocupación determinada. «Adriana, abre la puerta. Sé que estás ahí y necesitamos hablar». Rebeca entró en mi habitación sin juzgar, tomando en cuenta las cajas de evidencia y la pared de documentos con el ojo practicado de alguien que había construido un imperio desde circunstancias peores. Había empezado Torres Construcciones con un solo camión después de su propio divorcio, convirtiéndolo en la firma más grande en 3 estados. «Las noticias viajan rápido en nuestra industria», dijo, acomodándose en la incómoda silla del hotel como si fuera un trono. «Nicolás Beltrán me llamó ayer tratando de robar mis contratos. El chico pensó que usar el nombre de su padre significaría algo. Le dije, solo trabajo con profesionales que conocen la diferencia entre varilla y arrepentimiento. A pesar de todo, casi sonreí ante eso. Estoy aquí con una oferta, Adriana, no caridad. Necesito a alguien que entienda control de calidad, relaciones con clientes y manejo de proyectos. Alguien que pueda tomar el control de nuestra división comercial mientras yo me enfoco en contratos gubernamentales». Sacó una carpeta de su maletín. «Trayectoria a sociedad completa, oficina de esquina en el edificio Meridian. Y aquí está la parte interesante, da vista a tu antigua sede. Puedes verlos fallar mientras reconstruyes». El salario que citó era el doble de lo que jamás había sacado de mi propia empresa. Los beneficios incluían cosas que nunca me había permitido. Asignación para auto, cuenta de gastos, participación en ganancias que realmente significaba algo. Pero fue la lista de proyectos lo que me dejó sin aliento. Cada cliente que me había llamado sobre la incompetencia de Nicolás ya estaba preguntando por mover sus contratos a Torres Construcciones. Cuando necesitas una respuesta, tómalo con calma. 1 semana, quizás 2. Aunque debo mencionar que el proyecto Andrade específicamente pide tu involucramiento. Aparentemente, hubo un incidente con materiales subestándar que casi causó un colapso estructural. Después de que Rebeca se fue, necesitaba comestibles y suministros básicos. Los precios del minimarket del hotel eran astronómicos, y había estado viviendo de café de máquina expendedora por demasiado tiempo. El supermercado en Avenida del Río estaba lo suficientemente lejos de nuestros lugares habituales para que me sintiera segura de encuentros inesperados. Estaba comparando precios de pasta cuando una mano agarró mi brazo superior. Eduardo estaba allí, su rostro demacrado, su cabello usualmente perfecto desaliñado. El hombre confiado que había orquestado mi remoción parecía desesperado, más pequeño de alguna manera. «Adriana, necesitamos hablar. No entiendes lo que está pasando». «Patricia, no es lo que pensé». Movimiento afuera captó mi ojo. Patricia López sentada en su Mercedes con el motor encendido, observándonos a través del frente de vidrio de la tienda. El hombre en su asiento de pasajero era desconocido, de cuello grueso y alerta, sus ojos rastreando nuestra interacción con interés profesional. «Suéltame el brazo, Eduardo».
Mi voz llevó suficiente volumen para que compradores cercanos voltearan a mirar. Por favor, solo 5 minutos. Estás en peligro. Ambos estamos en peligro. Ella ha hecho esto antes. Me solté y caminé rápidamente hacia la cafetería de al lado, sacando mi teléfono mientras me movía. La cafetería estaba abarrotada, llena de testigos, y tenía una salida trasera a través de la cocina si era necesario. El detective Morales contestó inmediatamente. Patricia López está en el mercado del río con un hombre desconocido, posiblemente armado. Eduardo acaba de acercarse a mí. Parece aterrado. Quédate en espacios públicos. Estoy enviando una unidad ahora. A través de la ventana de la cafetería, observé a Eduardo salir de la tienda y acercarse al auto de Patricia. Ella bajó la ventana e incluso desde la distancia, pude ver su expresión cambiar de encantadora a viciosa. Eduardo retrocedió, sus manos levantadas defensivamente. El hombre desconocido salió del auto, moviéndose hacia Eduardo con intimidación deliberada. Entonces, sirenas de policía aullaron a lo lejos y tanto Patricia como su compañero volvieron rápidamente al Mercedes y se alejaron. Morales llamó de vuelta 1 hora después. Los perdimos, pero corrimos las placas de su auto. Estuvo en la biblioteca de la universidad esta mañana accediendo a revistas médicas, específicamente artículos sobre toxinas basadas en plantas que imitan síntomas cardíacos. Está escalando. Esa noche, me senté rodeada de 12 sobres Manila, cada uno etiquetado con un destino diferente. El Servicio de Impuestos recibiría documentación de fraude fiscal. El fiscal general del Estado obtendría evidencia de malversación. La Junta de Construcción aprendería sobre violaciones de seguridad y materiales subestándar. Las compañías de seguros de Patricia López descubrirían patrones interesantes en su historia de beneficiarios. Pero la obra maestra era el paquete para la reportera investigativa de Canal 7, Dana Chávez, que había estado buscando una historia sobre corrupción corporativa. Incluí suficiente evidencia para lanzar una investigación, pero retuve las revelaciones más dañinas. Esas vendrían después, timed perfectamente con el intento de Eduardo de presentar reclamos de incompetencia mental contra mí. Cada paquete contenía piezas diferentes del rompecabezas, asegurando que múltiples investigaciones se lanzaran simultáneamente. Ninguna agencia tendría el cuadro completo, pero juntas crearían una red inescapable. Copias digitales se subieron a cuentas de almacenamiento en la nube bajo nombres diferentes. Copias físicas se aseguraron en una caja de seguridad en un banco donde nadie me conocía. El 12º sobre era diferente. Contenía una sola fotografía. Patricia y Eduardo en el almacén a las 2:47 de la mañana. Y una nota. Sé todo. Tu turno. Ese sobre sería entregado a mano a Patricia López mañana por la tarde, justo después de que los otros fueran enviados. Que se preguntara cuánto sabía. Que entrara en pánico sobre qué agencias ya estaban investigando. Que cometiera el tipo de errores que la gente desesperada siempre comete cuando se da cuenta de que sus planes perfectos se desmoronan. La lluvia había parado, dejando el estacionamiento brillando bajo las luces de la calle. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi familia probablemente dormía pacíficamente en camas que yo había elegido, en habitaciones que yo había decorado, confiados en su victoria. El amanecer del día 12 llegó conmigo de pie en un mostrador de servicio postal, observando al empleado procesar 11 paquetes de correo certificado. Cada sobre desapareció en el sistema con un número de rastreo que registré cuidadosamente. El 12º paquete, la advertencia personal de Patricia, sería entregado por mensajero a las 2 de la tarde exactamente, dando a las investigaciones oficiales una ventaja de 6 horas. Para cuando llegué a la oficina de Rebeca Torres para mi primer día no oficial de trabajo, la maquinaria de la justicia ya había empezado a avanzar. Rebeca me había dado un espacio temporal en el piso ejecutivo, una oficina con paredes de vidrio que daba vista al distrito de construcción de la ciudad. Desde mi ventana podía ver el edificio que albergaba Beltrán Construcciones, la empresa que había ayudado a construir de la nada. A las 9:47 de la mañana, 3 vehículos gubernamentales sin marcar entraron al estacionamiento de mi antigua sede. Agentes federales emergieron con cajas y carpetas de órdenes, sus movimientos eficientes y practicados. A través del telescopio de alta potencia de Rebeca, que mantenía para investigación de mercado, observé a los empleados reuniéndose en las ventanas,
su confusión visible incluso desde esta distancia. Mi teléfono, silencioso durante casi 2 semanas, comenzó su sinfonía a las 10:15 de la mañana. La primera llamada vino de Eduardo. La dejé ir al buzón de voz. Luego escuché: Adriana, algo está pasando. El servicio de impuestos acaba de congelar todas nuestras cuentas. Dicen algo sobre declaraciones fiscales fraudulentas. Esto tiene que ser un error. Llámame inmediatamente. 5 minutos después, otro mensaje de voz. La oficina del fiscal general del estado está aquí con una orden. Están incautando computadoras. Adriana, sea lo que sea que pienses que pasó, esta no es la forma. Por favor. Los mensajes de Nicolás llegaron a las 10:30 de la mañana. Madre, no sé qué has hecho, pero estás destruyendo todo lo que el abuelo construyó. Podemos resolver esto en privado. Como tu abogado, como tu hijo, te aconsejo que me contactes inmediatamente. Para el mediodía, los mensajes de voz habían evolucionado. La voz de Eduardo había pasado de confusión a ira, a algo cercano al pánico. Encontraron las cuentas offshore. ¿Cómo sabías de las cuentas offshore? Patricia dice que debes haber estado espiándonos ilegalmente. Lucharemos contra esto, Adriana. No ganarás. Las amenazas legales de Nicolás se habían disuelto en negociaciones desesperadas. La Junta de Construcción amenaza con revocar nuestra licencia. 3 proyectos acaban de cancelar sus contratos. Mamá, por favor, hablemos racionalmente. Podemos arreglar algo. Pero fue el mensaje de Sofía el que llevó la transformación más impactante. Su voz, usualmente tan confiada y despectiva, se quebró con miedo genuino. Mamá, mi galería ha sido incautada. Dicen que fue comprada con fondos malversados. No entiendo qué está pasando. No tengo a dónde ir. El apartamento estaba a nombre de la empresa. Mis tarjetas no funcionan. Mamá, no sé cómo. Nunca he tenido que. Por favor, llámame. 42 llamadas en total para las 3 de la tarde. Documenté cada una, guardando los mensajes de voz en múltiples dispositivos. Evidencia de su pánico sería útil si intentaban alegar ignorancia después. El mensajero confirmó la entrega del paquete de Patricia a las 2:03 de la tarde. Para las 2:47 de la tarde, el investigador de Sara Martínez me envió fotos que excedieron mis expectativas más salvajes. Patricia estaba en el balcón de su penthouse, arrojando lo que parecían ser las ropas de Eduardo al aire de la tarde. Trajes caros flotaban como banderas de rendición, mientras gritaba lo suficientemente fuerte para que los edificios vecinos oyeran. Encontró las fotos en el paquete, explicó Sara por teléfono. Imágenes de Eduardo con 2 mujeres diferentes en bares de hotel durante el último año. Él la ha estado engañando mientras ella lo engañaba a él. Está destruyendo todo lo que dejó en su lugar. El footage de video del investigador mostraba a Eduardo llegando al edificio, mirando la lluvia de ropa, luego retrocediendo mientras Patricia parecía arrojar una laptop que explotó en la acera cerca de sus pies. El guardia de seguridad bloqueó su entrada mientras Patricia se oía gritando sobre ser hecha una tonta. Hay más, continuó Sara. Bajó al lobby con tijeras, amenazando con cortar los asientos de su auto. La seguridad del edificio tuvo que contenerla. Eduardo huyó a un motel junto a la carretera 9. El mismo donde estás tú, de hecho. Está 3 puertas abajo de tu habitación. La ironía era casi poética. El hombre que había orquestado mi exilio ahora vivía en el mismo motel barato, probablemente comiendo de las mismas máquinas expendedoras, definitivamente experimentando la misma realización aplastante de que todo lo que pensó que controlaba se había escapado. Rebeca y yo pasamos la tarde visitando clientes que habían expresado preocupaciones sobre la estabilidad de Beltrán Construcciones. La reunión con Andrade fue particularmente satisfactoria. Miguel Andrade en persona nos saludó en su oficina, donde planes arquitectónicos para su desarrollo cubrían cada superficie. Adriana, me alegra que estés aquí. Recibí una llamada de Nicolás Beltrán esta mañana, amenazando con acción legal si rompo nuestro contrato. 20 minutos después, las noticias rompieron sobre investigaciones federales en la empresa. Quiero que Torres Construcciones tome el control inmediatamente, contigo supervisando personalmente el proyecto. Visitamos 6 clientes ese día. Cada uno firmó acuerdos de transferencia, moviendo sus contratos a Torres Construcciones. El valor combinado excedía los 8 millones, más que los ingresos anuales completos de Beltrán Construcciones del año anterior.
Carlos llamó mientras regresábamos a la oficina. Señora B, es caos aquí. 17 trabajadores ya renunciaron. El resto está actualizando currículos. Nicolás intentó dirigir una reunión de seguridad, pero no conocía los protocolos básicos. Alguien llamó a la inspección laboral sobre las violaciones. Vienen el lunes. Carlos, Torres Construcciones necesita un gerente de almacén experimentado. Mismo equipo, mejor pago, estándares de seguridad reales. ¿Interesado? Su alivio fue audible. ¿Cuándo empiezo? Para la tarde, Rebeca y yo habíamos contratado a 12 de los mejores empleados de Beltrán Construcciones, asegurado 4 contratos importantes y establecido un cronograma de transición que tendría el proyecto Andrade de vuelta en schedule en una semana. Celebramos con café en su oficina, observando el último vehículo gubernamental dejar el estacionamiento de Beltrán Construcciones. ¿Sabes cuál es la parte hermosa?, dijo Rebeca, estudiando el edificio a través de su telescopio. No los destruiste. Solo te removiste de la ecuación y los dejaste revelar quiénes eran realmente. El fraude, el robo, la incompetencia, siempre estuvieron allí. Tú eras solo la base que lo sostenía todo junto. Mi teléfono vibró con el mensaje número 43 de Eduardo. Patricia sabe de las otras mujeres. Amenaza con ir a la policía sobre algo. No sé qué has iniciado, pero está destruyendo todo. Borré el mensaje sin responder. Mañana, las noticias romperían públicamente. El reportaje investigativo de Dana Chávez saldría en las noticias de la tarde. La comunidad de construcción aprendería sobre el fraude, las violaciones de seguridad y las investigaciones federales. Para el fin de semana, Beltrán Construcciones existiría solo como una advertencia sobre codicia y traición. Pero esa noche, me senté en mi oficina temporal, mirando la ciudad que había ayudado a construir una estructura de calidad a la vez. Mañana firmaría mi contrato de empleo con Torres Construcciones. Mañana empezaría a reconstruir mi vida profesional en mis propios términos. El teléfono sonó una vez más. Llamada número 44. Esta vez reconocí el número como el de la recepción del motel. Eduardo probablemente intentaba alcanzarme a través de su teléfono ya que no respondía a sus llamadas. Lo dejé sonar. Empacé mis cosas y me dirigí a mi habitación en un hotel diferente al otro lado de la ciudad. La nueva habitación de hotel se sentía más segura, a 30 kilómetros de Eduardo y sus intentos desesperados de alcanzarme a través de la recepción del motel. Acababa de terminar de organizar mis nuevos suministros de oficina cuando el reportaje investigativo de Dana Chávez comenzó en la televisión montada. Su expresión seria llenó la pantalla mientras estaba fuera de la sede de Beltrán Construcciones. El edificio luciendo abandonado a pesar de ser mitad del día laboral. Esta noche, investigamos el colapso repentino de una de las empresas de construcción más confiadas de la región, tras redadas federales y múltiples arrestos, anunció Dana. Detrás de ella, trabajadores removían las letras de bronce que deletreaban Beltrán de la fachada del edificio. Cada letra cayendo en la caja de un camión con un clan hueco. Mi teléfono vibró con un mensaje del detective Morales. Cambia a Canal 5 en su lugar. Querrás ver esto en vivo. Cambié canales para encontrar cobertura de noticias de última hora. Agentes federales escoltaban a Eduardo del motel de la carretera 9 en Esposas, su cabeza baja, su traje caro reemplazado por la ropa arrugada que había usado por días. El timestamp mostraba las 6:47 de la tarde, exactamente 3 semanas desde mi emboscada de cumpleaños. La voz de la reportera se oyó sobre el footage. Eduardo Beltrán, fundador de Beltrán Construcciones, arrestado por cargos de evasión fiscal, fraude y conspiración. La escena cambió a la firma legal de Nicolás en el centro. A través de las puertas de vidrio, se veían agentes llevando cajas mientras Nicolás estaba congelado en el escritorio de recepción. Sus colegas retrocediendo como si sus problemas legales fueran contagiosos. Su arresto ocurrió a plena vista de los socios senior que una vez habían alabado su eficiencia ruthless. Lo sacaron por la entrada principal, asegurando que todos vieran la caída pública del chico de oro. El arresto de Sofía fue más quieto, pero no menos completo. La galería que tanto amaba estaba envuelta en cinta amarilla. Las ventanas que había pasado semanas arreglando, ahora bloqueadas por avisos de incautación federal. Los agentes la encontraron sentada en la oficina trasera, rodeada de piezas que ya no podía vender de un negocio que ya no existía. La reportera notó que fue en silencio,
aparentemente en shock. El arresto de Patricia López proporcionó el clímax dramático de la tarde. Helicópteros de noticias circundaban su penthouse mientras agentes intentaban entrar. Se la oía gritando sobre sus derechos, sobre conspiración, sobre ser incriminada. El footage la mostró siendo arrastrada fuera, aún en tacones de diseñador y una bata de seda, su cabello perfectamente peinado, finalmente desordenado. La reportera mencionó cargos adicionales preparándose relacionados con las muertes de 2 esposos anteriores. Morales llamó mientras la cobertura continuaba. ¿Puede venir a la estación mañana por la mañana? Hay algunas cosas que necesita saber sobre lo que encontramos. La mañana siguiente, la oficina de Morales se sentía diferente. El agotamiento en sus ojos había sido reemplazado por satisfacción grim. Extendió archivos sobre su escritorio, cada uno etiquetado con nombres que reconocí. Los mensajes de texto que recuperamos son condenatorios. Patricia y Eduardo discutieron tu remoción extensivamente. La emboscada de cumpleaños se suponía que te desestabilizara, te hiciera vulnerable. Patricia había obtenido digitalis de un contacto en México. El plan era esperar 3 meses, luego invitarte a una cena de reconciliación. Mi estómago se revolvió, pero Morales continuó. Aquí está la parte irónica. Patricia estaba planeando simultáneamente la muerte de Eduardo para aproximadamente 8 meses después. Ya había redactado documentos transfiriendo sus activos a su nombre. Tu esposo pensó que era el depredador, pero siempre fue su presa. Me mostró un mensaje de Patricia a un número desconocido. Es más fácil de manejar de lo esperado. Una vez que A sea manejada, necesitaremos 6 a 8 meses antes de su ataque al corazón. Los contratos de construcción solos valen 8 millones. Tu salida disruptó todo, explicó Morales. Sin ti para culpar por el colapso de la empresa, Patricia no podía posicionarse como la salvadora de Eduardo. Cuando la investigación empezó, entró en pánico. Se movió demasiado rápido. Cometió errores. Tu silencio salvó tu vida y probablemente la de él también. Regresé a las oficinas de Torres Construcciones para encontrar mi espacio permanente listo. La oficina de esquina que Rebeca había prometido daba vista a todo el distrito de construcción. A través de las ventanas de piso a techo, observé un aviso de ejecución hipotecaria siendo puesto en la casa que había diseñado con tanta esperanza décadas atrás. Los trabajadores fueron gentiles con él, como si entendieran el peso de lo que estaban colocando. A lo largo del día, antiguos empleados de Beltrán Construcciones pasaron a agradecerme por contratarlos en Torres. Carlos había traído a todo su equipo de almacén. El capataz del proyecto Andrade había convencido a sus mejores cuadrillas de hacer el cambio. Incluso la recepcionista, María, que había trabajado en Beltrán por 15 años, ahora se sentaba en el escritorio frontal de Torres. Nos diste dignidad en esta transición, dijo María con lágrimas en los ojos. Podrías habernos dejado hundirnos con ellos, pero no lo hiciste. El correo llegó a las 3 de la tarde con 3 cartas reenviadas del hotel. La letra de Nicolás en el primer sobre era temblorosa. La escritura legal confiada reemplazada por garabatos desesperados. Su nota era breve. Mamá, necesito dinero para el comisariato. Amenazan con quitarme mi licencia de abogado. Sé que no tengo derecho a pedir, pero no sé a quién más recurrir. Los otros reclusos descubrieron que soy abogado. No es seguro aquí. La carta de Sofía corría 3 páginas. Su escritura artística apretada y manchada de lágrimas. Nunca aprendí nada real, mamá. Intentaste enseñarme, pero pensé que estaba por encima de todo. Pensé que el dinero siempre estaría allí. Ni siquiera puedo hacer café correctamente. La casa de transición me tiene lavando platos, y ni siquiera sé cómo hacerlo bien. Tengo 26 años y estoy empezando de cero. El mensaje de Eduardo vino a través de su defensor público, mecanografiado en papel con membrete oficial. Señora Beltrán, mi cliente mantiene que Patricia López manipuló toda la situación. Afirma que fue coaccionado en los procedimientos de divorcio y no estaba al tanto de los elementos criminales involucrados. Desea discutir la posibilidad de testimonio de carácter respecto a sus años como ciudadano respetuoso de la ley. Creé una nueva carpeta en mi archivador, etiquetándola regalos de cumpleaños con marcador permanente. Cada carta fue adentro, no por crueldad, sino como evidencia de consecuencias.
Me habían dado papeles de divorcio por mi 60º cumpleaños. El universo había devuelto el favor con órdenes de arresto para los suyos. Esa tarde me paré en mi nueva oficina mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Observé las luces de la ciudad comenzar su show nocturno. En algún lugar en prisiones federales a lo largo del país, las personas que habían intentado borrarme estaban aprendiendo qué se sentía la borradura real. Esas 42 llamadas desesperadas habían llegado demasiado tarde, porque el karma ya había sido puesto en movimiento el momento en que eligieron la crueldad sobre la compasión. Mi teléfono se quedó silencioso en mi escritorio. Ya no una fuente de temor, sino una herramienta para el negocio que estaba construyendo en mis propios términos. Mañana traería nuevos contratos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para probar que la mejor venganza no era la destrucción, sino la reconstrucción. Había construido belleza de sus cenizas y era enteramente mía. 6 meses habían transformado todo excepto el amanecer. Me paré en la ventana de mi nuevo apartamento, observando el mismo sol pintar el mismo cielo, pero todo lo que iluminaba había cambiado. El café en mi mano venía de una máquina que había elegido, preparado exactamente como lo prefería sin considerar el gusto de nadie más. La taza, una pieza cerámica hecha a mano por un artista local, no tenía historia, ni memoria, ni fantasma de tiempos mejores acechando su borde. El apartamento en sí era más pequeño que la casa, pero cada metro cuadrado me pertenecía por completo. Los muebles no contaban historias de compromisos. El sillón de cuero para lectura junto a la ventana me había llamado la atención en una venta de bienes, y lo compré sin pedir permiso ni revisar cuentas conjuntas. La mesa de comedor sentaba a 4 en lugar de 8, hecha de pino reciclado por un artesano que entendía que las imperfecciones podían ser hermosas. Sobre ella colgaban fotografías de los últimos 6 meses. Carlos y su familia en una barbacoa. Rebeca y yo firmando contratos. La ceremonia de completación del proyecto Andrade, donde Miguel Andrade me había acreditado públicamente con salvar su desarrollo. Mi teléfono sonó con Margarita Vargas llamando para confirmar planes de almuerzo. Se había convertido en una presencia regular en mi nueva vida. Nuestra amistad de universidad reavivada por la crisis y fortalecida por la supervivencia. Nos reuníamos semanalmente ahora. 2 mujeres que habían aprendido que empezar de nuevo a los 60 no era un premio de consolación, sino un regalo inesperado. La ceremonia de sociedad en Torres Construcciones estaba programada para esa tarde. Rebeca había insistido en hacerla formal, invitando a clientes y líderes de la industria a presenciar la transición de empleada a socia igual. Los documentos ya estaban firmados. Había aprendido a leer cada palabra ahora. Pero Rebeca entendía el valor del reconocimiento público. La sala de conferencias se llenó con gente que había presenciado mi humillación pública y mi reconstrucción privada. Miguel Andrade llegó temprano, trayendo a su esposa, quien me llevó aparte para susurrar su admiración. 3 clientes importantes más asistieron, cada uno habiendo transferido sus contratos de Beltrán a Torres específicamente por mi involucramiento. El inspector de construcción, que había señalado las violaciones de seguridad de Nicolás, me dio la mano con respeto genuino. Rebeca se paró en el podio, su voz carring a través de la habitación con autoridad practicada. Hace 6 meses, esta empresa ganó algo invaluable: integridad en forma humana. Adriana Beltrán se reconstruyó a sí misma y nuestra división comercial simultáneamente, asegurando 8 millones en nuevos contratos mientras mantenía un récord de seguridad perfecto. Hoy se convierte en mi socia igual en Torres Construcciones, aunque siempre ha sido mi igual en cada manera que importa. El aplauso se sintió diferente de cualquier reconocimiento que había recibido antes. Esto era ganado enteramente por mis propios esfuerzos. No gloria reflejada del éxito de un esposo o logros de hijos. El champán sabía más dulce porque lo había pagado yo misma. Esa tarde, una carta llegó a mi oficina. El sello de la Oficina Federal de Prisiones. El número de prisionero de Eduardo en la esquina. Dentro, un formulario de solicitud de visita con una nota manuscrita. Por favor, una conversación antes de mi traslado. Hay cosas que necesitas saber sobre los niños. Sostuve el papel por un largo momento, sintiendo su peso. El hombre que había orquestado mi eliminación invocaba a nuestros hijos para manipularme una última vez. Pero la curiosidad ganó.
3 días después, me senté en la sala de visitas de un centro de detención federal, observando mientras traían a alguien que parecía Eduardo, envejecido 10 años. Su jumpsuit naranja colgaba suelto en un cuerpo que había perdido 15 kilos. La postura confiada había sido reemplazada por un encorvamiento defensivo. Cuando se sentó frente a mí, separado por vidrio reforzado, sus manos temblaron al tomar el teléfono. «Te ves bien», dijo, su voz hueca a través del receptor. No dije nada, esperando. Están luchando. Nicolás y Sofía. El defensor público dice que Nicolás podría obtener 18 meses en seguridad mínima si coopera completamente. Sofía está en una casa de transición aprendiendo habilidades laborales. Hizo una pausa, estudiando mi rostro en busca de simpatía que no estaba allí. Hay niños, Adriana. Dejaron de ser mis hijos cuando rieron de mi dolor. Su rostro se arrugó ligeramente. Necesito dinero para el comisariato y un abogado. Uno real. El equipo de Patricia intenta culparme de todo, haciéndome el cerebro cuando ella tiraba de los hilos todo el tiempo. Hiciste tus elecciones, Eduardo. Cada firma, cada mentira, cada reunión secreta con Patricia. Todas fueron elecciones. Te amé una vez, dijo desesperadamente. ¿No cuentan 32 años para nada? Contaban para todo. Por eso la traición fue tan completa. Me puse de pie para irme. Adriana, por favor. Su voz se quebró a través del teléfono. Me trasladan a prisión federal en Arizona. 5 años mínimo. Moriré allí. Colgué el teléfono y me alejé. Sus gritos amortiguados siguiéndome a través del vidrio reforzado. La desesperación en su voz era el mismo tono que yo había llevado en mi pecho esa mañana que me emboscaron. Ahora era su carga. Una semana después, otra carta inesperada llegó. Esta de Juana, la exesposa de Nicolás, a quien él había divorciado 2 años atrás alegando que le faltaba ambición. Estaba luchando, escribió, intentando reiniciar su vida después de que Nicolás escondiera activos durante su divorcio. Había oído de mi nueva posición y se preguntaba si Torres Construcciones tenía posiciones de nivel inicial. La contraté como asistente administrativa. Llegó esa primera mañana, nerviosa pero determinada, agradecida por la oportunidad que Nicolás nunca le dio. Observarla encontrar lentamente su confianza en las semanas siguientes se sintió como equilibrio restaurado al universo. Las noticias eventualmente dejaron de cubrir el escándalo de Beltrán Construcciones. Eduardo obtuvo 7 años. Patricia obtuvo cadena perpetua sin libertad condicional después de que la conectaran con 4 asesinatos en 3 estados. Nicolás recibió 2 años y destitución permanente. Sofía obtuvo libertad condicional y servicio comunitario, aunque la casa de transición reportó que finalmente estaba aprendiendo habilidades básicas de vida. Mantuve sus cartas en la carpeta marcada regalos de cumpleaños, leyéndolas ocasionalmente para recordarme cuán lejos había viajado desde esa mañana de crueldad orquestada. Me habían dado papeles de divorcio y notificaciones de desalojo, pensando que terminaban mi historia. En cambio, me habían liberado para escribir una mejor. Si esta historia de venganza calculada te tuvo conteniendo el aliento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Adriana firmó calmadamente cada documento con una sonrisa serena, sabiendo que ya había puesto su plan en marcha. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias apasionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna subida.